Antes que nada, gracias a todos por la invitación, gracias a todas las sedes que nos están viendo a distancia. Y bueno, la sesión de hoy, como bien les platicaba Blanca, vamos a hablar un poco acerca de la arqueología, la curaduría y qué relación tienen en los museos, ¿no? Es interesante porque, pues a pesar de que hay muchos museos y a pesar de que la arqueología es parte muy importante también del discurso de muchos museos, en muchas ocasiones nos perdemos un poco acerca de, bueno, cómo son todos estos procesos para hacer las exposiciones, para hacer las diferentes cosas, ¿no? En realidad el tema, cuando me invitaron a darlo, pues yo dije, bueno, va a estar genial, y realmente pues sí, genialmente me había salido una presentación como de 300 láminas y bueno, podríamos hablar aquí como un semestre o más de todo esto. Entonces realmente va a ser hoy un esfuerzo metodológico tratar de obviamente de sintetizar varias de las cosas que pues en mi experiencia he estado aprendiendo. Cosa interesante también, hasta hace relativamente muy poco tiempo a nosotros los arqueólogos no nos enseñaban a trabajar en museos. Entonces de hecho realmente el plan de estudios de la ENA en este caso realmente hasta hace relativamente poco empieza a incluir ya sobre museos, que pues Blanca es una de las precursoras, ella está dando una materia fabulosa ahí en la ENA. En el caso por ejemplo yo de arqueología, apenas en el plan de estudios del año 2012-2013 es que ya metieron en los últimos semestres ya una materia dedicada a museos, ¿no? Sin embargo, el trabajo de los arqueólogos y de los antropólogos en general en los museos siempre ha sido muy muy constante, ¿no? Entonces en este sentido, bueno, creo que vale la pena este tipo de reflexiones. Muchas cosas cuando uno está estudiando estas materias, pues generalmente también hay muchas formaciones que te dicen, bueno, es que tú nada más, si eres arqueólogo, nada más te tienes que dedicar a excavar sitios prehispánicos, si eres etnólogo, nada más te tienes que dedicar a hacer ciertas cosas y no te puedes salir de ahí, cuando en realidad pues es un abanico y unas cosas, ¿no? Y los museos es una fuente muy interesante de desarrollo profesional, de investigación, y bueno, pues también cuando uno se enfrenta a veces a estos monstruos de exposición, ahorita les voy a traer unos ejemplos de los que hemos tenido aquí en México, monstruos en el buen sentido de que han sido unos retos, pero han sido también unas maravillas, que bueno, un poquito de la Legoteca también traigo 2-3 fotos para que me vean hace un par de años, eso nunca pueden dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente voy a tratar de irme rápido, pero tampoco irme tan rápido para que también podamos discutirlo. Entonces, bueno, como empezamos un poco tarde, voy a tratar de, digamos, de apresurar un poco la presentación y también las preguntas, pues para que tengamos tiempo para las preguntas, ¿no? Bueno, entonces en este caso nada más el disclaimer, que bueno, se los quiero poner, también se los puse ahí. Muchas de las imágenes que vamos a ver en esta exposición, muchas son tomadas en el fragor de la batalla, literalmente, son tomadas en el momento de los montajes, en el momento de los traslados de obra, pero también como les quiero hablar de algunos temas más históricos también, pues evidentemente traigo muchas imágenes. Entonces todas estas imágenes, no se preocupen, son imágenes de copyright free, todas están con la licencia Creative Commons, con la GNU, o sea que son imágenes que ustedes las pueden encontrar en internet sin ningún problema, y bueno, pues obviamente están hechas con esto copyright free, se pueden utilizar mientras sean para medios académicos como lo que estamos ahora, ¿no? Entonces bueno, pues básicamente en la portada, pues entre la arqueología y la curaduría en los museos. Entonces bueno, aquí lo interesante es que vamos a hablar un poco, voy a darles un poco de definiciones, ¿no? En realidad, pues como nosotros sabemos, en el ICOM pone justamente que la definición de los museos, pues es esta institución permanente que está dedicado justamente a difundir el patrimonio cultural, a la educación y al recreo, ¿no? Entonces una definición, pues no se crean, relativamente nueva, es del 2007, entonces digo, no, antes de esta fecha no significa que no hubiera museos, claro que ya hemos tenido muchos museos, pero pues ya como tal una definición oficial, que digo, no necesariamente la tenemos que seguir al pie de la letra, pero digamos es la más respetable, es la EDICOM. Sin embargo, pues bueno, basta nada más asomarnos un poquito al siglo XX, pues que antes del 2007 tenemos muchos museos, pero también una cosa muy interesante es dónde surgen estos museos, ¿no? Dónde surge esta palabra de museo, esta institución, este lugar donde se van a reunir ciertas cosas, ¿no? Pues fíjense, muy interesante, nos damos cuenta que surge desde el mundo antiguo. Desde el mundo antiguo ya tenemos esta concepción y justamente, bueno, pues para mi orgullo, pues va a surgir en Alejandría, en Egipto, ¿no? En Egipto justamente vamos a tener el primer ejemplo, tenemos constancia de lo que existía el Museión, y justamente el Museión va a ser en la época de los Lágidas, en la época de la dinastía de los Ptolomeos. Va a ser la Biblioteca de Alejandría, la Gran Biblioteca de Alejandría, que también va a tener un lugar, lo que podemos saber de algunas crónicas, lo que podemos saber a través de algunas fuentes, es que existía justamente donde estaban todos estos papiros, pergaminos guardados, existía un lugar también donde se conservaban diferentes obras escultóricas, diferentes obras pictóricas, y sobre todo también, pues el mismo nombre lo dice, no era el lugar de las musas, ¿no? Se tenía como un lugar tanto de esparcimiento, pero también un lugar de reflexión intelectual, ¿no? Entonces, obviamente para
la gente que iba a acudir a la Biblioteca de Alejandría tenían algunos deambulatorios, digo, no podemos saber exactamente porque pues se dan cuenta, se quemó, la quemaron la Biblioteca de Alejandría, sabemos obviamente todo este rollo que ocurrió, pero bueno, es interesante, ¿no? Porque esto que nos habla, y aquí es un tema que también voy a estar recurriendo a lo largo de esta presentación, es el momento en que una sociedad puede ser la sociedad nativa, puede ser una sociedad que viene de otro lugar. En este caso, recuerdan, aunque está en Egipto y que está en Alejandría, en realidad estos son más griegos que egipcios propios. Entonces, ellos estaban interesados también en conocer en el suelo donde estaban ocupando a los egipcios, y sabemos también que los propios griegos hicieron, pues ahora sí decir, rescate arqueológico de muchas de las obras de los faraones clásicos, de Ramsés, de Tutmosis, y entonces, bueno, pues esta es una cosa interesante, ¿no? El museo se yergue como un lugar que nos permite conocer al otro, la otredad, ¿no? Es un lugar que estamos construyendo con nuestra propia visión, con nuestras propias formas de ver, pero las obras, lo que se da cuenta ahí, nos permite conocer al otro, y al mismo tiempo eso nos va a ayudar a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pero ojo, ese es el primer concepto de museo, del museión, cuando lo tenemos, digamos, ya de la visión de cultura occidental con los griegos. Sin embargo, todavía está discutido esto, pero parece ser que podríamos decir que el primer museo del mundo como tal también surgió en una sociedad del antiguo Medio Oriente. Tal vez fue justamente en el Sigurat de Ur. Va a ser una princesa justamente en el periodo neobabilónico, que esta princesa va a crear el palacio. Si se dan cuenta, aquí en la transparencia tenemos justamente el gran Sigurat de Ur, que bueno, fue reutilizado por los neobabilónicos después de los sumerios. Recuerden, de eso también, ¿no? Las culturas de Mesopotamia, uno dice Mesopotamia, pero son muchas culturas que van existiendo. Un lugar para guardar colecciones de qué, ¿no? De mismos idolillos, como se los puse justamente aquí, estos idolillos oculados que van a utilizar los sumerios. Va a haber muchas estelas que van a mencionar también que hay lugares de tablillas. Sabemos también, tanto los babilonios como los asirios tenían bibliotecas como tal, tenían digamos, donde guardaban las obras, estaban transcribiendo las obras, pero va a existir un momento que se van a guardar tanto las composiciones literarias como obras, como estos ídolos, como diferentes cosas acerca de los pobladores que estuvieron antes de ellos, ¿no? Entonces aquí viene una cosa muy interesante. El concepto también de museo es para conocer al otro, pero también desde un principio, vemos hasta con los antiguos, era para conocer a los antiguos, ¿no? Efectivamente, yo voy recorriendo los lugares en los que estoy habitando y encuentro cosas que no propiamente son de mi cultura, evidentemente nos hablan de que hubo otras personas, otra cultura, otras cosas ahí, y entonces, bueno, es en un lugar que se va juntando para hacer las diferentes cosas, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿no? Porque pues si se dan cuenta, pues en realidad tendríamos que los museos nos han acompañado pues por toda la historia, digamos, de la cultura humana, ¿no? Estamos hablando que pues ya tienen más de 2500 años de antigüedad con nosotros, esta institución de los museos, ¿no? Que sin embargo siguen siendo considerados en muchos casos todavía instituciones jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, justamente vamos a ver ya en el caso de la cultura occidental, pues evidentemente lo que vamos a tener ya en la época de la Ilustración sobre todo, pues van a ser más que museos, van a ser estos gabinetes de antigüedades que vamos a tener, gabinetes de antigüedades, gabinetes de curiosidad, famosas cámaras de maravillas en las cuales se van a juntar pues tanto las producciones digamos artísticas, se van a juntar también pues digamos las cosas raras de la naturaleza, ¿no? Van a ser verdaderos digamos cajones desastre en los cuales se van a juntar todo, y bueno, justamente van a estar en Europa todas estas pequeñas cámaras de maravillas que también, ojo, también aquí viene una cosa interesante, siempre se dense cuenta que los museos están también muy ligados, también eso no lo podemos negar, también a las estructuras de poder, ¿no? Siempre todas estas cámaras de maravillas están ligadas justamente a monarcas ilustrados, a diferentes palacios, se van a tener en diferentes palacios, y entonces, bueno, pues es justamente para estos monarcas ilustrados van a tener todos estos elementos que, bueno, van a designar aquí a diferentes personas, a conservadores, a curadores, que podríamos ya llamar, pues digamos que son los encargados en estudiar estas cosas, ¿no? En esta época todavía es parte del anticuarismo, obviamente, que ojo, nosotros también a veces ahora hablamos en la actualidad, pues el anticuarismo en los círculos académicos de arqueología y todo, lo vemos así como de una profesión desdeñable. Pues no, los anticuarios son realmente los que empiezan a hacer todo tienen
este cuidado de registrar, de poner, de ordenar, ¿no? Que es justamente lo que hacemos los arqueólogos, los antropólogos en general, y los arqueólogos pues obviamente con los elementos de cultura material, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener, como les comento, muchísimos, digo, sería también, a mí me apasiona el tema, pero bueno, sería cosa también estarnos un semestre aquí, estarnos viendo obviamente todo el tipo de museos que hubo. Fíjense, cosa interesante, aquí nada más es uno que sí me gusta mencionar mucho, Athanasius Kircher, que va a ser un monje jesuita alemán, pero él va a estar dedicado siempre en Roma. Athanasius Kircher va a ser, bueno, es uno de los iniciadores también de la egiptología, porque él, digamos, es uno de los primeros que está preocupado por descifrar justamente los jeroglíficos, ¿no? Entonces, bueno, hace unas traducciones que, bueno, no tienen nada que ver con la realidad, pero bueno, lo interesante de él, fíjense, es también un elemento que él dice que está buscando la lengua adánica, y entonces justamente en su museo Kircharum, fíjense aquí hasta junto a obeliscos. Aquí es una cosa interesante, porque si bien en Roma hay muchos obeliscos egipcios, él manda a hacer moldes, él manda a hacer, digamos, réplicas, copias, y fíjense cómo los grabados son muy evocadores, nos muestra justamente estos obeliscos, nos muestra diferentes relieves, y bueno, en este caso es poner en un solo lugar todo lo que está lo que en este tema, con lo que decía Athanasius Kircher. Bueno, él decía que quería encontrar la lengua adánica, la lengua de Adán, y justamente, pues los jesuitas eran el internet de la época, les van a mandar cartas de todos lados, de todos los rincones del mundo. De aquí de México les mandan muchas copias a Athanasius Kircher en sus libros sobre los códices, de Japón le mandan, y él hace unos cuadros comparativos loquísimos, pero no tan errados, fíjense, que está buscando justamente, pues, cuál es esta lengua adánica, ¿no? Y él dice que probablemente el egipcio es una de las lenguas, y es cierto, es una de las lenguas que se registró en la escritura más antiguas, y bueno, pues propone sus traducciones, pero justamente este trabajo, viendo las fechas, cómo son publicados sus trabajos, es justamente cuando él era, digamos, el encargado de este museo en Roma. De obviamente estos relieves, estos grabados que les estoy mostrando, pues no queda nada como tal, o sea, estos eran también los museos, cosa que fíjense también está ocurriendo ahora en la actualidad, se monta una exposición, se monta una sala, se invierten cantidades inmensas de recursos, y a veces son cosas efímeras. A veces una exposición como las que hemos trabajado nosotros en el INAH son exposiciones internacionales que llevamos años y años en trabajarlo, dura la exposición 3-4 meses y ya, nunca vuelve a estar como tal en esta manera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es una cosa que a los museos también necesitamos, ¿no? Necesitamos también tener una conciencia histórica de ir dejando registro de todos los procesos y todo lo que estamos haciendo, porque justamente pues es lo que nos va a poder ayudar, ¿no? Entonces, bueno, como les comento, tenemos muchos ejemplos de estos gabinetes, de estos museos. Y bueno, obviamente, pues obviamente yo les voy a hablar de Egipto, pero en realidad también la historia de la egiptología tiene que ver mucho con la historia de la arqueología y con, aunque no lo crean, con la historia de la museología. ¿Por qué? Porque justamente con la campaña de Napoleón Bonaparte para Egipto y Siria, va a ser todo este rollo que pues ya saben, están peleando por la supremacía de las rutas comerciales, evidentemente contra los ingleses. Napoleón Bonaparte va a desembarcar en Egipto, pero en este caso, bueno, pues va a ser un gran cambio en la historia, digamos, intelectual. ¿Por qué? Porque aparte de llevarse a las tropas, se va a llevar a los savants, va a llevarse justamente un grupo expedicionario lleno de copistas, de filólogos, de geógrafos, y más, aparte de, digamos, conquistando las rutas de comercio, conquistando la tierra del Nilo, también, bueno, Vivan Denon, que va a ser, por así decirlo, el primer director del todavía, digamos, embrionario Museo del Louvre, él va a acompañar a Napoleón, y en este caso, pues van a estar, él lo pone en sus diarios, es una maravilla, porque así era como de Indiana Jones en esa época, era que decían que estaban zumbando las balas, los cañones, las bombardas, y ellos estaban copiando, estaban haciendo un registro de todo lo que estaban viendo, ¿no? Entonces, obviamente, cuando, un poco de historia, cuando el almirante Nelson, pues a la que andaba acérrimo enemigo de Napoleón, digamos, llegan y los ingleses conquistan la parte de Egipto, que se lo quedaron bastante tiempo. Literalmente los ingleses, ¿qué es lo que van a hacer? Todas las antigüedades que sí, efectivamente era el expolio, iban todos los franceses, digamos, llevándose para llevarlas en algún momento a Francia, pues se las van a quedar los ingleses, la van a tener como trofeo de guerra. Todavía no existía el Louvre, todavía no existía el British, pero sin embargo ya existía la preocupación de llevarse estas obras justamente a los países por varias razones. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente los savants, todo el Champollion antes de Champollion de hecho, van a publicar la descripción del Egipte, justamente, que va a ser estos volúmenes maravillosos que van a abrir obviamente a toda Europa, toda esta civilización del antiguo Egipto, y bueno, van a realmente crear un boom de la egiptomanía en este caso, pero no nada más de Egipto, sino que la gente va a estar realmente preocupada, va a estar interesada por conocer sobre la cultura
cultura de Egipto, pero en general por todas las culturas de la antigüedad, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿por qué? Porque justamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como les comento, los franceses no se van a quedar en este momento con ninguna antigüedad, sin embargo se van a quedar obviamente con todo, van a publicar todo lo que estuvieron registrando, y entonces ¿qué es lo que vamos a tener justamente? Pues inicios del siglo XIX, que va a ocurrir justamente una carrera, es la carrera armamentística por las potencias colonialistas europeas, y al mismo tiempo esta carrera armamentística también va a nutrir a los museos, no lo vamos a negar. Básicamente los grandes, digamos, las grandes potencias, Francia e Inglaterra, van a estar conquistando pues realmente todo el mundo, y en cada lugar en que van llegando justamente se van encontrando con las culturas, y culturas antiguas, culturas contemporáneas, y van a empezar a hacer, claro, muchos registros acerca de lo que está pasando, ¿no? En este caso es el British Museum, justamente son estos grabados de las primeras salas egipcias, que muchas todavía se mantienen, pero fíjense una cosa interesante, esto va a ayudar, uno puede decir, es un problema que digo todavía tiene muchas aristas de discusión, porque en realidad dicen, bueno, muchas de estas obras deberían regresarse a los países donde fueron saqueadas, pues la verdad es que sí, ¿no? Pero también en la historia, si no se hubieran llevado estas piezas y no se hubieran creado estos grandes museos nacionales, es que no se hubieran podido concentrar en este mismo lugar, aparte de las obras, sobre todo ¿quiénes? Los académicos, ¿no? Historiadores, arqueólogos, antropólogos, lo que fueran, y este fue justamente el siglo XIX, yo creo que es el siglo de los congresos, o sea, los grandes congresos de orientalistas, los grandes congresos filológicos, justamente se van a dar cita, y bueno, pues fíjense, es bien interesante, aquí están viendo todos la piedra Rosetta, justamente se hizo después de que Champollion, da su método para leer el jeroglífico, y pues bueno, obviamente todo el mundo tenía que ir a comprobar si realmente Champollion estaba en lo correcto, si lo estuvo, obviamente se hizo muchos más ajustes después, y sobre todo, bueno, pues obviamente estos lugares, aquí viene un concepto muy importante, estas cámaras de maravillas que veíamos antes, relativamente no eran tan abiertas al público, o sea, lugares sí de estudio, lugares en que se podía trabajar, había muchos académicos que se acercaban, pero como les comento, estaban en los palacios, estaban en diferentes sedes, no era abierto al público. Los grandes museos europeos del siglo XIX, ¿qué es lo que van a hacer? La cultura, las piezas que se están trayendo son justamente un bien cultural público, y la gente puede venir a verlos, de cualquier, no importa, todavía en la actualidad, bueno, el Louvre sí cobra, pero por ejemplo el British no cobra, entonces ustedes pueden ir al British y literalmente tienen un gran jarrón, que si uno está de buenas les puede dejar ahí £1, y bueno, cuando va uno, pues uno no tiene mucho dinero, y pues eso me lo ahorro para el metro, ¿no? En este caso, pero es una cosa interesante, ¿no? Que justamente en finales del 18 y todo el siglo XIX se va a ver que las colecciones de museos son justamente bienes públicos que deben de ser estudiados, y que nos van a ayudar justamente a conocer otra parte del mundo, y conocernos últimamente también qué papel estamos teniendo nosotros, ¿no? En una de las lecturas que les dejé previas, les dejé 3, que le leyeran la que ustedes quieran, también hay mucho que ver, también obviamente las ideologías, ¿no? La ideología que tenemos en este momento es también lo que va a ser un tamiz para ver justamente qué tipo de explicación vamos a dar nosotros acerca de estas culturas, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué creen que es lo que pasó? Pues, por ejemplo, en el caso británico, lo vamos a tener en la museología británica, pues, ¿cuál fue realmente la explicación, ¿no? Para ellos en el siglo XIX, pues obviamente el gran imperio británico, que pues de esta pequeña isla se lanzaron a conquistar todas las rutas comerciales y todo esto, pues la explicación, el British Museum también se convirtió obviamente en el escaparate del mundo, en el escaparate de los territorios que ellos habían conquistados, y realmente del siglo XIX y todavía sí parte del siglo XX, también era una forma de mostrar el poderío británico, era decir, claro, nosotros tuvimos el poder, tanto militar, económico, para poder llegar a todos los confines de la tierra, y traemos, sí, efectivamente, traemos trofeos de guerra, los estamos estudiando. Pónganlo ustedes a un primer nivel de lectura, pero un nivel un poquito más profundo también es de decir, ¿no? Y eso también en el siglo XIX ocurre mucho. Todos estos, si uno lee un libro de historia, esto, es decir, claro, los estadios de la civilización, ¿no? Entonces estamos viendo la historia, se escribió muchas veces de esta manera, ¿no? Los primeros pueblos, los pueblos primitivos, los primeros agricultores, y después obviamente todo desemboca en la historia europea, que estamos en el pináculo de la evolución, ¿no? Entonces, esta era la manera también de escribir
reescribir la historia en muchas ocasiones, todavía hasta el siglo XX, ahora sabemos que evidentemente no. Entonces por eso también viene una parte de discusión que tenemos ahora en los museos, ¿no? La gente todavía ve a los museos con esta forma de querer entender la historia de manera lineal y nos damos cuenta que en realidad no, es multilineal y son muchas cosas, ¿no? Pero obviamente está bien enraizado, y sí hay que decirlo, en el pensamiento colonialista, ¿no? Entonces en este pensamiento colonialista de llevar una sola línea hasta cierto punto, pues obviamente nos viene desde el siglo XIX, pues con estos grandes museos y grandes imperios que se forjaron durante esta época, ¿no? Obviamente, pues el otro gran competidor del British, pues va a ser el Museo del Louvre, pero cosa interesante, fíjense, bueno, así es como lo pueden ver ahora, ahí con la pirámide de vidrio en el patio, que obviamente, bueno, pues muchos dicen que no, otros dicen que es una maravilla. Yo que soy egiptólogo, pues me encanta que esté una pirámide ahí, obviamente, pero sobre todo, fíjense, muy interesante porque también las pinturas del 19 y del 20, ¿qué es lo que nos muestran? Nos muestran justamente a la gente agolpándose justamente en un momento, yendo al museo, yendo a ver las obras pictóricas, yendo a ver justamente obras de la antigüedad egipcia. Entonces era, bueno, pues ya, obviamente ya no vamos hacia el museo, ya nunca he visto gente con traje y todo más que en las inauguraciones, ¿no? Ya se ha perdido el glamour, pero bueno, justamente nos habla de esto, ¿no? Que el museo es un lugar público, un lugar donde justamente la gente va a admirarse, va a divertirse, va a aprender acerca de otras cosas, ¿no? Entonces fíjense qué interesante, en el siglo XIX parecía que estaba más dinámico y era más divertido los museos que luego lo que nos tocó en el siglo XX, ¿no? Que lo quisieron en muchas ocasiones dejarlo demasiado solemne, ¿no? Aunque los temas que se manejan son muy solemnes, se maneja la enaltación de muchas cosas, evidentemente pues también es un lugar en el uno va a maravillarse por otras cosas, ¿no? Y bueno, pues obviamente de este lado del charco, nosotros en el Atlántico no podemos también dejar, evidentemente con esta visión colonialista, tampoco lo vamos a negar, pues bueno, va a ser obviamente uno de los grandes museos, el Metropolitan Museum of Art, ¿no? Que se va a nutrir justamente de muchas de las obras del intercambio, también es un tema bastante ríspido que también se debe tratar, todo este rollo de intercambio, de comercio, de obras de arte. Entonces, bueno, pues obviamente este museo, que no es tan, uno podría pensar, no es tan nuevo como uno puede llegar a pensar. Fíjense, se las traje porque es justamente la invitación de la inauguración, ahí se las presenté en 1894, ya casi terminando el siglo XIX, pero todavía con esta formación de obviamente de tener en un mismo lugar a muchas culturas representadas, ¿no? Y evidentemente lo vamos a ver en sus salas, quien lo haya conocido o quien pueda lo puede visitar ahora que en Google vía virtual, pues justamente vamos a ver que también el Metropolitan sigue esta fórmula, ¿no? Sigue esta fórmula de presentar obviamente la prehistoria, presenta obviamente las culturas, sobre todo griegas y romanas, como pues obviamente el antecesor de la cultura occidental, y ya después los desarrollos de la cultura occidental, y luego las misceláneas, ¿no? Las misceláneas de las antropologías, como las misceláneas de otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es obviamente estos grandes museos son, yo creo que, bueno, obviamente los referentes más grandes, espectaculares, pero obviamente también este es un concepto que lo quiero platicar hoy, ¿no? Que justamente veamos que si ven las fechas, siempre un museo se va a fundar, se va a inaugurar, un gran museo nacional, siempre justamente con un discurso sobre todo de Estado-nación, ¿no? Entonces cuando se están independizando, se están expandiendo ciertas naciones, es que van a crear estos museos porque es la forma de poner también un escaparate del poderío o las raíces que ellos quieren mostrar. Y justamente en este sentido, bueno, vamos a ver en Latinoamérica, fíjense, también seguimos este mismo modelo, tampoco se puede negar, por ejemplo, en el Museo de la Plata, en Argentina, que es también uno de los museos más antiguos en Latinoamérica, dedicado sobre todo también a la historia y a las cosas, digamos, de la megafauna. De hecho, aquí en la entrada tiene 2 tigres dientes de sable. Pues fíjense también este mismo concepto, están hechos, si vieron también la fachada del Metropolitan, pues como un templo griego, ¿no? Entonces es como recreando el museión, el lugar de las musas, y obviamente poniendo el que es el lugar de la razón, el lugar donde se va a reflexionar a todo este rollo, ¿no? No digo que esté bien, no digo que esté mal, pero es justamente siguiendo este modelo occidental, y Occidente, pues obviamente nos reflejamos en los griegos, en los romanos, y los antecesores egipcios, mesopotámicos, fenicios, pues los vemos como justamente los estadios antes de llegar a eso que nosotros en Occidente reconocemos como nuestros padres fundadores en este caso, ¿no? Y bueno, pues obviamente vamos a nuestro caso local, pues aquí en México, fíjense, también surge un poco también este concepto acerca de fundar el museo. Fíjense, también las fechas son muy reveladoras, porque va a surgir justamente después de la consumación de la independencia, ¿no? Todos sabemos que la independencia empieza en 1810, casi nadie sabe que termina en 1821, eso ya pocos, y justamente cuando entra el ejército trigarante a la Ciudad de México, pues bueno, fíjense,
fíjense, en 1825 se va a dar justamente, se le va a proponer a Guadalupe Victoria que se necesita crear un museo nacional. ¿Con qué objetivo? Con tener todas las obras, bueno, decían, de la gentilidad, justamente de las culturas prehispánicas, pero ojo, no es tanto en el sentido de que dijeran, pues estaban interesados en conservarlas, sino que el discurso, que es lo que también el discurso de la independencia, no somos españoles, entonces tampoco somos netamente prehispánicos, somos una nación, una nueva nación criolla, pero al mismo tiempo una de nuestras grandes raíces son las culturas prehispánicas, entonces hay que saber más de ellas acerca de lo que está ocurriendo, ¿no? Recuerden las fechas, por eso se los puse aquí. La Piedra del Sol ya había sido descubierto unos cuantos años antes por León y Gama, estaba justamente en una de las torres de catedral, y bueno, pues obviamente había, claro, desde antes ya había anticuarios, había también, en el caso mexicano, hay algunas menciones, el libro de mi prof, ay, me se fue el nombre, se los digo, de Miguel Ángel Fernández, el de la historia de los museos en México, es muy bueno. Él menciona muchos ejemplos de cómo pueden haber sido museos antes del Gran Museo Nacional, y justamente ya había hubo un museo en lo que es la calle de Madero, que bueno, fue todavía en el régimen virreinal, que justamente estaba juntando la misma idea, ¿no? Diferentes elementos, digamos, de historia natural, de cosas prehispánicas y todo, y era una verdadera cámara de maravillas, pero como tal todavía no era un museo, ¿no? Entonces, bueno, ¿a quién le debemos justamente la creación de este primer museo, Gran Museo Nacional Mexicano? Que, como les comento, es el discurso de la nación, es reconocernos a nosotros mismos a través de las obras, ¿no? Se lo debemos, como les había comentado, bueno, a Guadalupe Victoria, bueno, presidente en ese momento, pero más bien es a Lucas Alamán. Lucas Alamán justamente le va a estar instigando que se cree este nuevo museo para tener justamente en este lado, pues el resguardo de estas piezas arqueológicas que ya se habían descubierto, ¿no? Justamente que la Piedra del Sol y la Coatlique, que fue en las obras de nivelación de la Plaza Mayor, ¿no? Del Zócalo, ¿no? Entonces, bueno, justamente el primer edificio, fíjense, parece que no teníamos mucha relación con Europa, pero sí, a nivel intelectual, pues realmente el primer museo va a ser también un museo universitario. Se va a crear justamente en la sede de Pontificia Universidad, pues antes de que fuera UNAM, y justamente este edificio, que ahora ya no existe, es donde estaba donde está ahora la Suprema Corte de Justicia. Fíjense, ahí está el famoso caballito, lo hubieran dejado ahí, no le hubiera pasado nada. Y bueno, fíjense aquí con este entramado de rejas, ahí justamente estaba la Coatlicue, ¿no? Que bueno, tiene también toda una historia, que cuando llegó Humboldt ya la tenían enterrada, la volvió a desenterrar y toda la cosa. Pero lo interesante es que justamente se va a crear este museo en 1825, pero evidentemente por la situación política que tenía el país en esta época, pues obviamente vemos que, pues como siempre ha sido la lucha entre conservadores y liberales, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir, no? Bueno, pues el museo realmente tampoco, fíjense, no va a estar abierto al público. Eso y solamente lo que se ha podido ver en las fuentes es que se abría a petición y se abría en ciertas horas, ¿no? No era que yo podía llegar a cualquier hora y podía entrar, bueno, o como cualquier establecimiento tiene sus horarios, pero es tener un museo público. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, va a llegar al poder Benito Juárez en todos estos rollos y va a decidir cerrar la universidad, va a decidir cerrar el museo, y entonces se va a quedar el primer intento del Museo Nacional Mexicano, pues se va a quedar a la deriva, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues fuero de Austria, en un momento va a llegar que al pobrecito nos lo hubieran mandado más bien como cónsul o como no como emperador, ¿no? O sea, tenía muy buenas intenciones, pero en realidad el momento histórico no estaba para eso. Pero cosa interesante, ¿no? Justamente Maximiliano, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a dar cuenta, es una maravilla, si un día pueden conseguir una reprografía de esto, es justamente la primera litografía de las colecciones del Museo Nacional Mexicano, ¿no? Y bueno, aquí nos hemos dado la tarea en muchas ocasiones, muchas de las piezas que están en este grabado están ahorita en el Museo de Antropología, ¿no? Entonces, fíjense, también es una manera bien interesante, ¿no? Cómo se ponían como una panoplia, ¿no? Como exactamente como cosas griegas, vean ahí los atlats como si fueran justamente lanzas griegas. No necesariamente todas están en la misma escala, no necesariamente todas están ubicadas como realmente deberían de ser, pero era como justamente esta manera de decir, estos son nuestros antepasados, y es así como poner justamente todos los armamentos, todo lo que nos da prestigio, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que hace Maximiliano? Maximiliano se da cuenta del estado, también exageran mucho las fuentes, dicen que era el estado ruinoso de las colecciones, no creo que hayan estado así, digo, no sé, todavía no tengo la máquina del tiempo, pero decide justamente cambiar este museo a la calle de Moneda 13, a lo que era la antigua Casa de Moneda, justamente de ahí viene su nombre, y bueno, justamente reinaugura este museo como el Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia, ¿no? Entonces, fíjense, todavía en esta época, todavía está junto todo, la arqueología, la historia natural, pero una cosa interesante, ¿no? La onomástica también nos habla, es un museo público.
Maximiliano, como monarca ilustrado últimamente y sabiendo todo lo que estaba ocurriendo en Europa, decide que es momento que México tenga un gran museo y que este museo esté abierto a todo el público. Y efectivamente, vemos en su reglamento que la gente podía entrar sin ningún problema, se le invitaba. Y aquí hay una cosa interesante que ahora nuestras personas dedicadas a mediación, pues bueno, dicen que también invitaba a los investigadores a que estuvieran ahí platicando y que, digamos, hasta dieran visitas guiadas, yo me imagino, ¿no? Entonces ya existe pues sí, una inquietud de que obviamente estas obras sean estudiadas por especialistas, pero que al mismo tiempo estén a disposición de toda la... enriquezcan la cultura del país, ¿no? Entonces bien interesante porque esto también nos habla, pues bueno, también la fecha, siglo XIX, después un poquito del siglo XIX, pero pues obviamente qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Bueno, sabemos ya la trágica historia de Maximiliano, sabemos todo este rollo que va a ocurrir, pero pues obviamente este museo, digo, yo trabajo ahí, estoy enamorado de este lugar, pero bueno, independientemente de eso, sí es un hito obviamente este lugar, porque en la historia de la museología mexicana, porque pues todos los museos, como se dan cuenta, surgieron en este lugar, ¿no? O sea, independientemente de la historia administrativa o digamos o institucional, pues en realidad aquí las pocas representaciones que tenemos, esta pintura de Clafas Almanza, pues bueno, fíjense, ¿no? Aquí tenemos un Temalacatl, una piedra aclaratoria, aquí está la Coatlicue, y bueno, pues obviamente ya se empezaba a buscar, ¿no? Que este edificio también, ojo, no fue construido específicamente para museo, pues era la Casa de Moneda, y sin embargo, bueno, ahora en museografía nos estamos poniendo unas cosas de que hay que poner unas cosas de MP3, digo, de acrílico y unas cosas de esto, pues ahí lo pusieron con una cortinita, ¿no? Para que no pasara la luz, porque justamente por acá era la sala de códices, ¿no? Entonces, pues cómo le iban a entrar la luz a los códices, algo tan sencillo como poner una cortina les funcionó. Creo que después de casi 200 años, creo que vamos a volver a hacer lo mismo después, ¿no? No se ha reventado nada. Entonces, bueno, justamente lugar vamos a tener que ocurren todas estas cosas, pero más que el edificio, más que la parte, digamos, de las colecciones, también quiero que ustedes vean también el mundo de las ideas, el mundo intelectual, ¿no? Entonces, justamente en las primeras publicaciones que se van a tener ya con este museo, fíjense qué cosa interesante, ¿no? Se van a tener obviamente todas estas colecciones. Aquí todavía no se sabía distinguir, porque bueno, aunque podemos decir, claro, ya hay un gran museo, ya hay muchas cosas expuestas, la realidad de las cosas en arqueología es que todavía no se sabía exactamente muy bien qué cultura había sido antes, qué cultura había sido después, no se sabía muy bien exactamente la cronología de aquí de la Cuenca de México y del México en general. Entonces, justamente con el museo, teniendo todas las piezas en un solo lugar, es que se van a empezar estos grandes estudios. La obra, digamos, la de México a través de los siglos, aquí les traigo el frontispicio, es muy interesante porque fíjense, pues obviamente nos muestra, bueno, nuestros pasados, el pasado indígena, pero pues totalmente romantizado, ¿no? O sea, totalmente como si fuera casi, dicen muchos compañeros que eran los indios apolíneos, eran así todos digamos, como de Apolo, como grandes dioses, ¿no? Y justamente buscando emanciparse, justamente querían emanciparse, crear, decir, somos una cultura originaria, pero todavía con estos modelos europeos de poner las cosas, ¿no? Pero es muy interesante porque justamente estos museos, sobre todo el Museo Nacional Mexicano, en sus diferentes nombres que va a tener a lo largo, pues va a ser el lugar, sobre todo de investigación, que se van a empezar a poner justamente el inicio de la arqueología en México y sobre todo también el contacto que se pueden tener, ¿no? Antes de la época digital, pues obviamente también los museos van a ser grandes hubs, van a ser grandes lugares en donde se van a estar comunicando los académicos de diferentes latitudes e intercambiando ideas, y todavía en la actualidad sigue haciendo. También las universidades son para eso, ¿no? Son justamente para que las ideas vayan fluyendo y se vayan intercambiando, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente también podré echarme todo un semestre hablando de toda la historia del museo, pero también es muy interesante las fechas y también los personajes, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a ver que Porfirio Díaz, justamente un poquito antes de la revolución, ¿qué es lo que va a hacer? Va a invertir muchísimos recursos para crear la gran sala de monolitos, que todavía la tenemos ahí en el museo, y pues justamente, ¿no? Vean, era poner todas las piezas enalteciendo a la nación, ¿no? Entonces, justamente este concepto de nuestro pasado prehispánico, que fíjense, cosa interesante, lo seguimos manteniendo todavía, ¿no? Somos descendientes del pueblo azteca, pero no se nos olvidan los 300 años de la colonia, ¿no? Del virreinato, ¿no? Entonces, con Porfirio Díaz también da inicio esto, ¿no? Se le da mucho énfasis a la parte prehispánica y decía últimamente que nosotros éramos los herederos de esta gran tradición, pero pues también la historia va callando diferentes cosas que no le conviene a cierto régimen en cierto momento, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente una apuesta. Muchos de los museólogos se horrorizan porque dicen que, bueno, pues que literalmente parecía todo el museo gabinete de antigüedades, y efectivamente sí parecía gabinete de antigüedades. Vean nada más, llegó a tener el museo tal cantidad de colecciones que ya no cabían, estaban uno encima del otro, y justamente fue por
eso en los 60s que se creó el nuevo Museo Nacional de Antropología, bueno, ya tiene neta nuevo, que está en Reforma, y este museo se quedó como Museo Nacional de las Culturas, ¿no? Es también otra historia que vendría la pena contar en otra ocasión, pero sobre todo, vean, ¿no? Todavía siglo XIX y todavía principios del siglo XX, todavía también se tenía este concepto en México y en muchas partes del mundo, que el museo era el lugar donde se estaban guardando todas las cosas y permitía, obviamente, a los estudiosos comparar, sobre todo comparar de diferentes culturas o de la misma cultura, y esto pues obviamente ayudó muchísimo a todas las ciencias antropológicas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí viene una cosa, ¿no? Aquí es justamente qué es lo que vamos a ver acerca de quién es el papel de los que trabajan en estos lugares, porque bueno, obviamente la historia, nosotros nos maravillamos con las fotos, vemos las colecciones, vamos a un museo y nos maravillamos obviamente viendo las exposiciones, vemos, bueno, ya los que trabajan en museos ya le vemos los errores, ya luego, ¿no? Ya perdimos la mirada inocente, ¿no? Pero en realidad nos quedamos a veces quiénes son los que están trabajando en este lugar, ¿no? Entonces, cosa interesante, un poco, no les quise meter mucho texto, pero sí unos conceptos interesantes, pues sobre todo, obviamente, en un museo se va a caracterizar, aunque hay museos que se menciona ahora que no necesariamente tienen que tener colecciones, un museo no tiene que necesariamente tener colecciones propiamente dichos, pero en el más, digamos, tradicional de los ejemplos, pues es justamente una colección de bienes culturales, ¿no? Los bienes culturales pueden ser de diferentes cosas, no tienen que ser arqueológicos, pueden ser artísticos, pueden ser históricos, pueden ser de historia natural, pueden ser hasta una botella de estas puede ser un bien cultural, ¿no? Es justamente, bueno, es también una definición sacada del ICOM, pues obviamente justamente es algo que se le asigna un valor, ¿no? Un valor, de cierta manera, es un ejemplar relevante para cierta cosa, y bueno, obviamente aquí se los puse, que se conservan en las sociedades contemporáneas, aunque ya vimos que también en la antigüedad se hacía esto, ¿no? Y sobre todo las personas encargadas de mantener y de estudiar esta colección de bienes culturales se les llaman curadores, ¿no? Entonces, bueno, también un ejemplo rápido, colecciones de bienes culturales hay de muchos tipos, en este caso basándonos un poco más en la arqueología y en la antropología, que es más bien nuestra rama de estudio, pues vamos a ver que evidentemente no nada más aquí en México, antes de que existiera el Gran Museo del Cairo, que existe el Museo de Bulac, justamente vamos a ver que tiene colecciones, son objetos arqueológicos. Aquí uno podría dudar y decir, bueno, pues sí, no hay ningún problema, es una colección de bienes culturales arqueológicos, por sí sola se explica, entonces no habría manera de decir que no, pero sí obviamente necesitamos una definición, por qué se están agrupando y por qué se están conservando en un solo lugar, ¿no? Ojo, también vamos a tener que las colecciones de bienes culturales no necesariamente tienen que ser objetos, lo que nosotros llamaríamos originales, es decir, ¿no? También existe una mistificación, digamos, de esto, ¿no? Aquí entra un rollo, por ejemplo, esta que tenemos, del Museo de Berlín, fíjense, se las quise traer la foto también histórica, porque tanto tiene obras griegas y romanas originales, pero también tiene copias, tiene muchas copias, ¿no? Nosotros también en el Museo de las Culturas tenemos copias, muchísimas copias de obras griegas, y muchas dicen, pues entonces no es una colección, o sea, si son piezas que son copias, ¿no? Pues sí, es una colección de bienes culturales, porque el motivo que fue utilizado, esa reproducción, esa réplica, es obviamente se hizo con una forma didáctica, y obviamente en muchos casos, ojo, uno puede pensar que la gran mayoría de los museos nacionales, los grandes, conviven en la misma sala, siempre en muchas ocasiones conviven piezas originales y réplicas, o a veces elementos museográficos que están funcionando para obviamente que la exposición o el discurso sea mucho mejor, ¿no? En el caso, por ejemplo, el referente Museo Nacional de Antropología, si ustedes van a la sala de Oaxaca, los famosos danzantes de Oaxaca, pues no son, los originales están allá, justamente están en Monte Albán, y aquí tenemos una réplica del relieve, ¿no? También de Chalcatzingo tenemos dos relieves, los originales están en Morelos, pero digamos en una réplica está en el museo porque está ayudando a que se conozca todo el discurso de la sala en ese momento, ¿no? Entonces, de igual manera, ¿no? Existen muchísimos museos en Europa también que tienen muchísimas copias, sobre todo de piezas griegas y romanas, porque pues todo el mundo quería tener piezas griegas y romanas, y sin embargo, no es que no sea una colección de bienes culturales, de hecho también son colecciones históricas, porque nos hablan que en cierto momento del 19 o del 20 digamos, se hacían esas réplicas por muchas razones políticas e ideológicas, ¿no? Y aunque ustedes no lo crean, esta le va a encantar a Blanca, pues también en muchas ocasiones, fíjense, ¿no? Las colecciones pues pueden ser hasta también, a veces decimos de objetos naturales, ¿no? A nadie nos espanta pues ver a lo mejor animales disecados o ver un hueso o algo, pero también hay colecciones como estas, ¿no? Que literalmente, ¿qué son? Son cráneos maorís, que bueno, aquí el buen coronel Gordon Robley, pues dijo, bueno, pues yo quiero también
tener una muestra de los tatuajes y de las diferentes cosas maurís, pues bueno, santo remedio, se trajo las cabezas de los maurís, ¿no? Entonces ahorita en este momento lo vemos, nos escandaliza, pero sin embargo, y también a los maurís, créanme, es un rollo de las energías y todo este rollo, pero pues ojo, también hay muchos museos, y más, a lo mejor no los muestran en la actualidad, pero muchos museos europeos sobre todo tienen gran cantidad de estas cosas, y también hay muchos objetos en las colecciones de los museos que también son grandes problemas de discusión, porque se dice, bueno, es que ese museo para cierto grupo humano representa un ancestro, bueno, esto obviamente, ¿no? Representa un ancestro, representa cierta cosa, y entonces que lo tenga un museo con, nunca olvidémoslo, ¿no? Con nuestra visión occidental del mundo, pues le está quitando, digamos, todo su contexto, ¿no? Su contexto para el que servía. Entonces también las exposiciones de antropología a veces yo creo que son más difíciles que hacer que las de arqueología. Las de arqueología ya no tenemos a la gente que se vaya a quejar, pero las de antropología sí, ¿no? Entonces en este caso, y también, ¿no? Muchos nos comentan nuestros compañeros antropólogos que para hacer una exposición, pues antes todavía, no hace mucho, hace unos 20 años o 30 años, realmente se iba a recolectar las cosas y no se les preocupaba si estaba bien o estaba mal. Ahora ya es más incluyente, se les pregunta a las comunidades si realmente eso es lo que quieren poner. El antropólogo muy lleno de ciencia, haciendo todo, poniendo que es el potlatch, que es el kula, y a lo mejor los grupos no lo podían hacer, o algo tan sencillo como esta botella de plástico en este caso, podría en cierto momento y en cierto ritual ser un dios, podría aquí habitar la fuerza vital de un dios, y en ese momento, después de que el dios ya no está aquí, pues se convierte otra vez en una botella, ¿no? Y sin embargo, por eso en muchas ocasiones el público en general luego ve exposiciones de antropología y dice, oye, pero ¿por qué tienes una botella de Coca-Cola? Bueno, pues porque en ese momento, para cierto ritual, él es una cosa especial, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, fíjense, por eso les traje estas tres imágenes, ¿no? Las colecciones de bienes culturales pueden ser variadísimas, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos en diferentes museos, sean de arte, de arqueología, de arte contemporáneo, hay cosas que ahora en arte contemporáneo dice, bueno, ¿y esto es colección o no? Y entonces, bueno, hay muchos ejemplos muy chistosos, ¿no? Pero bueno, tenemos obviamente, sobre todo en antropología y arqueología, pues sí, hasta tenemos restos humanos justamente que son parte de estas colecciones, ¿no? Y entonces, bueno, venimos a esta famosa palabrita que luego nos dan este mote de curador, ¿no? A mí me da risa porque luego me pregunta mucha gente, oye, tú como curador, pues ¿qué eres? ¿Curas a las piezas? Entonces digo, sí, claro, ¿no? Me pongo mi máscara de chamán y las curo, algo así, ¿no? O piensan que uno es como doctor, ¿no? En este caso, ¿no? En realidad el término, mucha gente que no trabaja en museos pues me ha preguntado que por qué se usa, ¿no? En realidad, recuerden, viene del latín, justamente de curator, que viene justamente, es un término legal. Fíjense, en realidad todavía los que hayan estudiado leyes o tengan un amigo ahí que se dedica a leyes, si cuando uno hace un testamento, por ejemplo, uno puede designar a sus herederos y uno puede, yo no sabía, me obligaron a hacer mi testamento hace relativamente poco, no tengo nada, pero bueno, me pusieron justamente a que fuera un curador, designar un curador. Entonces es una persona que se va a encargar que efectivamente lo que está estipulado en ese testamento, es el que haga que vele que las cosas se lleven así, ¿no? Entonces en este caso, justamente la idea es eso, ¿no? El curador es el que está, digamos, minuciosamente revisando que esa colección de objetos culturales y lo más importante, lo que se está produciendo con ellos, la información, pero también la parte material, la museografía y todo esté, digamos, teniendo que verlo, ¿no? Entonces en este caso, bueno, pues les pongo, me han dicho que, bueno, ¿cómo podría definir un curador? Pues en realidad, digamos que sería el especialista, sería un especialista antropólogo, arqueólogo, lingüista, gente de diseño, o sea, no hay una profesión de curador, no es que yo vaya a la universidad y me den mi título de curador, digamos que eso se va ganando poco a poco, y en realidad es la persona, podría decirlo, pues muchos han dicho que es como un gerente general. A mí no me gusta tanto el gerente general, más bien sería como un director de orquesta, ¿no? Me gustaría más verlo desde ese punto de vista, que es el que tiene que saber un poco de todo, de todos los instrumentos. Un director tiene que saber de todos los instrumentos, aunque no necesariamente tiene que ser especialista en uno, y al mismo tiempo tiene que tener una visión global de todo lo que está ocurriendo, para poder decirle, ¿no? Como un director, oye, quítale aquí, ponle allá, más vibrato, menos esto, ¿no? Entonces hay que estar pendiente de todas las cosas, y evidentemente la producción académica recae en su haber, ¿no? Entonces en este caso, bueno, pues obviamente, ¿no? Aquí bien se los puse, debe tener por lo menos nociones, ¿no? Nociones de un poco de conservación, ¿no? Y también nociones un poco de diseño, de museografía, ¿no? Porque es muy común que también hay muchos especialistas, por ejemplo, tenemos muchos compañeros que sí, por ejemplo, no todos los arqueólogos o todos los antropólogos, a veces no todos son tan buenos curadores. ¿Por qué? Porque nada más están en la parte académica y entonces no se están fijando en los otros procesos, ¿no? Entonces requiere también un poco de
pues sí, de ensuciarse las manos, también requiere un poco también de abrir las posibilidades y también conocer el trabajo de los demás, ¿no? Entonces, bueno, justamente aquí también viene una cosa también para los que estén un poco en la literatura, es muy común que también la palabra, digamos, se pone como conservador. Entonces, por ejemplo, en inglés ponen muchas veces el conservator y a veces los españoles también ponen conservador. Aquí en México y en Latinoamérica, conservador más bien lo utilizamos para la gente de conservación y restauración, ¿no? Que también los restauradores, ustedes les preguntan, ¿oye, es restauradora? No, soy conservadora, ¿no? Y tienen razón, pero entonces se nos vuelve una torre de Babel con los términos, ¿no? Entonces, para no hacernos bolas, es mejor decir restauradora. Un restaurador es más bien el que conserva el bien cultural en el sentido material, que hace que no se esté deteriorando, que lo restaura, y el curador es justamente el que se encarga de todo lo demás, ¿no? Entonces, tanto de la producción académica como de supervisar lo demás, ¿no? Entonces digo, les comento porque en la literatura luego uno se hace bolas. Yo tengo algunos amigos, así que leen de Sajonia, de lengua sajona, y luego me dicen, es que curator yo lo entiendo de otra manera, más bien eres un conservador. Le digo, no, es que conservador nosotros en Latinoamérica lo utilizamos de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, ¿qué es en este caso? Bueno, pues las labores del curador, justamente vamos a tener, pues se los puse un director de orquesta, que es el que, sobre todo muy importante, investiga y contextualiza los objetos de la colección a su cargo, sean arqueológicos, antropológicos, artísticos. Es justamente saber que yo lo que tengo en esa colección de bienes culturales, qué es, de dónde viene, porque hay que contextualizarlos, ¿no? Cómo llegaron al museo. Cada objeto tiene una historia, tiene tanto la historia de quién lo produjo, de la sociedad, puede ser nuestra misma sociedad o una sociedad antigua, y también en el momento que entra a los museos, obviamente también tiene una historia, por qué llegó, si lo donaron, si de dónde vino, ¿no? Obviamente también es seleccionar las obras que están en una exposición, puede ser la exposición permanente, una sala permanente del museo, o una exposición itinerante, un catálogo razonado, que eso es lo ideal que tendría tener todos los museos, catálogo razonado de sus colecciones, establecer y gestionar conexiones con museos y centros culturales afines, ¿no? También es, ahorita que está de moda este rollo de gestión, pues bueno, eso lo hemos venido haciendo desde siempre, ¿no? O sea, hablas con tus pares y empiezas a decir, bueno, oye, ¿sabes qué? Pues estaría padre hacer una exposición de este tipo, estaría padre que pudiéramos hacer otra cosa. Entonces son a veces relaciones de muchos años que obviamente uno va gestionando diferentes cosas, ¿no? Elaborar el discurso conceptual de la exposición, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque también nosotros a veces nos quedamos nada más con la parte museográfica. Decimos, claro, poner una exposición es simplemente desarrollar el mobiliario, desarrollar las vitrinas, pero evidentemente no, tiene un discurso, y ese discurso, ojo, a veces lo puede hacer un museógrafo, lo ideal es que lo haga el curador y el museógrafo, que lo hagan los dos, porque el curador es el que obviamente tiene la formación, tiene todo el contexto de las piezas, y el museógrafo es el que da las mejores soluciones plásticas en muchas ocasiones, ¿no? Hay ocasiones que los curadores no se meten esos rollos, y a veces eso no es muy bonito cuando uno va a los museos, uno va de criticón siempre, pero hay ocasiones que cuando las exposiciones están bien armadas, tanto el discurso conceptual como el discurso museográfico van de la mano. O sea, literalmente ni se nota. O sea, literalmente cuando algo está bien hecho, tú vas viendo que no hay ningún problema. Y hay veces que ves las competencias, ves que el museógrafo se quiso lucir y entonces se hizo una vitrina acá súper conceptual, postmoderna, padrísima a lo mejor, y a lo mejor el objeto o el discurso que tiene no tiene mucho que ver con eso. O al revés, a veces a los curadores nos tienen a veces que poner el freno, es muy común, porque nosotros queremos explicar absolutamente todo de una pieza, todo, y entonces nos dicen los museógrafos, no, espérate, es que tiene que ser de una manera más didáctica, tiene que ser de esta manera, ¿no? Y bueno, obviamente intervenir asesorado ante el montaje de la exposición, esto también es muy importante, porque hay ocasiones que durante el montaje se pueden poner malas cosas, y entonces el curador, los montajes siempre son una locura, son exclusivamente en las madrugadas, es en la noche, es la parte más divertida, a quien nos gusta, pero hay gente que no le gusta ir a los montajes porque se van a ensuciar las manos, entonces pues y ya cuando se inaugura la exposición, ay, pero es que esa pieza no iba así, iba del otro lado, ¿no? Pues sí, pero pues, hubieras tenido tú que estar en el momento para decírmelo, ¿no? Y obviamente hay que acompañar a todo el proceso, ¿no? Revisar los procesos de los medios educativos, de difusión cultural, absolutamente todo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay que estar siempre en muchos lados y hay que saber también, obviamente, muchas narrativas y metanarrativas, pues para poder enfrentarse a toda esta complejidad, ¿no? Pero aquí viene lo importante, ¿no? Que es también una cosa tan sencilla, pero al mismo tiempo que se ha olvidado. ¿Qué es lo que hace el curador? Justamente el curador, como una de sus más importantes labores, es conocer la colección en la que está a su cargo, ¿no? O sea, entonces obviamente hay que conocer los objetos, ¿no? Y hay que obviamente poder saber toda la historia que tiene o todo lo que ocurrió. Entonces esto obviamente se va a lograr
a partir de diferentes procesos de investigación, pueden ser, yo creo que lo más importante deberían ser, en este caso, proyectos de investigación de largo alcance, ¿no? O sea, literalmente, en una colección del museo, uno se puede dedicar toda su vida y a veces empieza apenas a conocerla, ¿no? Los museos tienen miles y miles y miles de objetos que todavía están sin investigar, y en realidad a veces lo que nosotros vemos a nada más en las salas, pues es una parte ínfima, ¿no? Entonces literalmente el curador debe de conocer tanto lo que está expuesto, a lo mejor la pieza más espectacular, pero aunque sea el tepalcate más chiquito, también se debe de conocer, ¿no? Entonces es algo tan sencillo que en realidad pues hay que hacerse las preguntas casi hasta filosóficas de la vida, ¿no? O sea, literalmente cada objeto encierra una historia, encierra diferentes cosas, y entonces, por ejemplo, ¿no? Pues lo principal es poner, pues, ¿qué es el objeto, no? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Es una botella? ¿Es una estela en este caso, no? ¿Qué es lo que tiene, no? ¿De qué material está hecho? Es algo muy bobo, pero al mismo tiempo no saben la cantidad en los museos, cuántas cosas todavía no se sabe de qué material es, o lo ponen nada más piedra, cerámica, ¿no? Pues sí, pero hay muchos tipos de piedra, no es lo mismo una caliza que una andesita o una riolita. Bueno, son la caliza necesita ciertas medidas de conservación, y digamos, una de las que tenemos acá afuera en la UNAM, uno de estos basaltos, pues eso es obviamente mucho más duro, requiere otro tipo de conservación, pero hay ocasiones que ni siquiera se sabe de qué material está hecho. Obviamente los restauradores pues no pueden elaborar una estrategia, y el curador es el que debería obviamente anotar de qué material está hecho, ¿no? ¿Para qué se hizo? Parece una cosa también interesante, ¿no? Este objeto, claro, nosotros lo vemos ahora como un objeto de museo, pero en realidad se hizo como un objeto de museo, pues no, la mayoría realmente como objeto artístico, podemos decir que el arte como tal es del Renacimiento para acá, que se hacen objetos realmente ya con el sentido de exhibirlos. Antes no había este concepto del arte como tal, y aún en la actualidad, todavía es otro rollo, ¿no? ¿Para qué se hizo? Esta estela, volvemos a este caso, ¿estaba hecha para estar en un museo? Pues evidentemente no, era una estela que en realidad estaba dentro de una tumba, no era para ser vista por nadie, pero tiene una connotación obviamente religiosa para los egipcios que lo hicieron en este caso, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿No? Algo tan sencillo. Podríamos, algunas ocasiones, algunas piezas sí tienen firma de autor, pero si no, por lo menos a qué cultura corresponde, ¿no? Porque también he visto muchas cosas, ¿no? Pues pieza antigua, ¿no? O pieza prehispánica, ¿no? O pieza, pues sí, ¿no? O sea, pero en realidad dices tú, bueno, pues sí, pero Egipto es egipcia, efectivamente, pero ¿de qué periodo es? ¿No? ¿De quién la hizo? De hecho aquí sí dice para quién está hecha, ¿no? O sea, es del Reino Medio, del Reino Nuevo, del Reino Antiguo, son diferentes, y obviamente tanto nos da la temporalidad como también toda una connotación de un constructo social. Cuando sabemos, obviamente en la historia sabemos de qué periodo es, nos damos de muchas cosas, ¿no? ¿Cuándo se hizo? Ya se los dije, obviamente el contexto, fíjense, es el contexto tanto temporal como espacial. ¿En dónde se hizo, no? Pues obviamente, ¿no? Créanme, yo también he visto muchas piezas que dicen, pieza de piedra, ¿no? De piedra, cultura egipcia, ¿no? Ah, bueno, ok, ¿no? Y entonces pues se dice lugar, pues a veces desconocido, evidentemente no muchas ocasiones sabemos, ¿no? Pero a veces ponen, por ejemplo, África, ¿no? Y tú, no, pues sí, bueno, Egipto efectivamente está en África, ¿no? Pero evidentemente es un continente, ¿no? No es lo mismo que absolutamente todo un lugar geográfico muy bien delimitado, ¿no? Entonces, ¿en dónde se hizo? Porque, ojo, también puede ser que pertenezca a un lugar, pero probablemente no se hizo en ese lugar. Hay muchas piezas mismo, no nos vayamos tan lejos, aquí en Templo Mayor, que son piezas que se encontraron en Templo Mayor, pero que venían de la región de Comala, otras venían de Teotihuacán, otras venían de Guerrero. Claro, estaban en Templo Mayor como ofrendas, porque obviamente tiene una connotación social que se pusieron como una ofrenda, aunque su lugar de manufactura no fue originalmente eso, ¿no? ¿Qué función tiene? Como ya le había dicho, justamente se hizo porque pudo haber hecho como elemento arquitectónico, pero qué función, ya nos metemos más bien al mundo de las ideas, no al mundo simbólico, y obviamente nos podemos, cada una de estas preguntas, si uno las va tratando de responder, es más, no digo que se puedan responder todas, pero nos abre un panorama de investigación impresionante, ¿no? Y al final, ¿qué representa? ¿No? Porque también es también muy común, se pone a hacer en las fichas luego vemos una descripción ramplona, ¿no? Es muy común en los museos de arqueología, uno va y dice, cuenco, trípode de paredes curvodivergentes, con engobe rojo, uso ritual,
¿no? Y tú, no, pues sí, ¿no? O sea, sí, es un cuenco, lo estoy viendo, tiene 3 patitas, por eso es trípode, pues se ve que es rojo, no sabía que es un engobe, pero pues ahora me imagino que es un engobe, y pues ¿qué uso? Y tiene un uso ritual, pues quién sabe cuál es el uso ritual, pero ahí me dice la cédula que dice el uso ritual, ¿no? Exactamente, ¿no? A lo mejor representa, hay muchas, por ejemplo, en este caso, muchos cuencos que representan, por ejemplo, literalmente contenedores de almas, contenedores de diferentes cosas, y si uno sabe, obviamente, te está enterado de toda esta literatura, toda esta cultura, uno puede decir, en este caso, ¿no? ¿Qué representa? Pues efectivamente, ¿no? Representa un hombre, lo podemos describir iconográficamente, pero últimamente representa, pues, la promesa de la vida eterna que los egipcios tenían, y que el Ka, la fuerza vital, se iba a estar regenerando continuamente, gracias a las ofrendas que los hijos y todos los parientes le iban a dar por toda la eternidad mientras se leyeran los jeroglíficos, ¿no? Eso es lo que representa para los egipcios y que lo podemos saber ahora, ¿no? Entonces, fíjense, son varios niveles de conocimiento y varios niveles, obviamente, de discurso que se pueden dar. Entonces, yo creo que si algo les quiero comunicar en esta ocasión es estas preguntas, ¿no? Si ustedes en cualquier objeto le empiezan a hacer estas preguntas, pues digo, son objetos en este caso, no tienen la persona, ¿no? Tratan de empezar a responder estas preguntas, esto les va a ayudar a abrir unas posibilidades infinitas que obviamente nos van a traer, pues, a colación muchísimo trabajo que tenemos que hacer en los museos, ¿no? Y bueno, nada más les voy a poner un rápido, porque andamos con el tiempo un poco apresurado, pues obviamente un ejemplo de caso, ¿no? Un ejemplo de caso que realizamos en el Instituto Nacional de Antropología, que es justamente de la exposición de Faraón, que ya tiene un par de años que vino aquí a México, en el 2005, pero justamente yo creo que este fue uno de los mejores ejemplos de una exposición, independientemente de aparte de las piezas, de que se conjugó tanto la curaduría como la museografía y pudo dar un muy buen producto, muy buen ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál fue la idea? Justamente, ¿no? Que me voy a ir un poco rápido porque también ya estamos un poco del tiempo, pues justamente se apoyó les cuento detrás de las cámaras, fue una relación coyuntural, porque resulta que nosotros, México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, había prestado una exposición sobre mexicas que había estado itinerando en Europa, y justamente fue el momento que el Museo de Berlín estaba en remodelación, se iban a cambiar, digamos, a su nueva sede, y entonces parte de esta colección egipcia, pues le iban a tener que mover, no había sido movida en más de 80 años, la tuvieron que desmontar, y entonces, pues obviamente ahí sí fue la verdad las gestiones, pues nosotros, ¿te acuerdas que te prestamos una colección, una exposición de mexicas hace un par de años? Pues ¿por qué no nos prestas esto de egipcio que ahorita lo vas a tener guardado, ¿no? Los alemanes nos dijeron, pues me parece muy bien, y bueno, pues justamente, ojo, aquí fue una cosa muy interesante, nos dieron nada más las piezas, ¿no? Nos dijeron, ahí está, hagan ustedes lo que mejor les entienda, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, que fue un reto, porque la verdad dijimos, bueno, en realidad, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta colección? Pues la idea justamente, fíjense, se estuvieron peloteando muchas ideas con las gestiones, fue obviamente, vamos a hacer una exposición que hable sobre Egipto, sobre la historia de Egipto como tal, o sea, vamos a hacer que la gente aprenda los 3000 años de historia egipcia con una colección buenísima, la verdad, una maravilla, yo creo que es de las mejores que ha llegado aquí a México, pero en realidad, pues nos dimos cuenta que no, porque en realidad, pues para poder estudiar la historia de Egipto, o sea, ustedes váyanse a cualquier librería y van a ver sendos volúmenes, que pues bueno, obviamente es así. Todo también es muy complicada, muy larga, y también sobre todo pues es de muchos periodos, es de una gran complejidad. Entonces nos dimos cuenta, obviamente, conociendo la colección, que es también lo que el curador debe hacer. Al momento que tú conoces tu colección, defines tu universo, defines tu objeto de estudio, ¿no? Dices, ok, yo sé en este caso de los egipcios que toda la historia es así, 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 pero en realidad lo que yo tengo a mi disposición es cierto universo finito de objetos, ¿no? Y entonces puedo usar recursos también museográficos, pero los objetos que tengo son estos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente también aquí entra mucho el proceso creativo, pues nos dimos cuenta que en realidad nos importaba que el público mexicano conociera toda la historia de Egipto, que la estudiara con todas las minucias que va a tener, pues nos dimos cuenta que una exposición era imposible. Entonces, ¿qué es lo que decidimos? Decidimos justamente hacerlo a partir, perdón, me fui en esto, ¿qué pasó? Es que es el dios Ra que está ahí naciendo. A ver, espérense. Bueno, les voy platicando mientras se arreglan esto. Ahí va. Se reseteó, ahorita va. No, entonces en realidad, íbamos como por, no tanto. Más abajo. Más. Ahí, en la 31. Perfecto. Les digo que la original me salió como de 200, o sea, imagínense, esta locura. ¿Cuál fue la idea justamente, no? Fíjense, fue literalmente un momento de inspiración que dijimos, bueno, mucho de lo que tenemos en esta colección son representaciones del dios solar, del dios Ra. Entonces vamos a hacer que el tema sea a partir del dios Ra.
y a partir justamente de todo lo que hay alrededor del dios Ra, el dios del sol para los antiguos egipcios, y de hecho hasta fue un juego de palabras el que utilizamos, que se me voy a regalar, si se dan cuenta es Fa, Ra, On, ¿no? O sea, utilizamos, desde el mismo título pusimos la palabra Ra y justamente, fíjense, la pusimos, ya es una cosa de diseño, ya es lo último que se hizo, pero justamente como una pirámide, ¿no? Entonces lo que nos importó en este caso fue que el público conociera justamente acerca del dios Sol, ¿no? Y entonces justamente decidimos que más que fuera cronológica, la exposición sea temática, ¿no? Entonces se dan cuenta, digo, pues muchas son las siluetas del dios Sol, el nacimiento del dios Sol, las protectores del dios Sol, el Sol del inframundo, los faraones solares, los sacerdotes, o sea, todo fue, eso es muy interesante, en un tropo narrativo. Nuestro tropo narrativo justamente fue el dios Sol y todo lo que se asocia alrededor, ¿no? Y justamente el planteamiento museográfico fue ir a lo largo de toda la sala de exposiciones internacionales del Museo de Antropología, ir justamente que toda la gente fuera adentrándose en esta mitología solar, y justamente pues nos funcionó muy bien, porque la gente aprendió mucho acerca del Sol y acerca del Sol egipcio, y obviamente cada pieza estaba contextualizada, a cada pieza se le hizo todo este proceso que les estoy platicando, y cada pieza obviamente en su cédula de objeto, la que tenía el público la veía, estaba perfectamente contextualizada en tiempo y espacio, ¿no? Pero el gran tema que nos interesó fue este, ¿no? Entonces, bueno, obviamente a lo largo de todo el desarrollo museológico, museográfico, pues la curaduría siempre fue interesante, ¿no? Dejamos sobre todo, fíjense que en este caso, pues obviamente ya la parte museográfica, las diferentes, sobre todo las piezas más importantes dedicadas al dios Sol en el centro, pero fíjense, fuimos más allá. En este caso, bueno, obviamente ahí entró la parte, no nada más fue un curador, empezamos obviamente nosotros a desarrollar y a redactar muchos documentos de trabajo, y en estos documentos dábamos obviamente las diferentes tesituras, las diferentes estas vocaciones que tenía el dios Sol y cómo podíamos entrar a ellas, ¿no? Evidentemente tuvimos que hacer ojo, porque a veces muchas cosas esto lo trabajamos entre académicos, entre arqueólogos, entre egiptólogos en este caso, y entonces pues nosotros hablamos nuestro propio idioma, nuestra propia jerga, y entonces tuvimos también obviamente que hacerlo más accesible para todos, ¿no? No es lo mismo de decir, bueno, sí, claro, es que este es Jefri Ra, Ra Horakhti y Ra Atum, ¿no? Pues los museógrafos se nos quedaban viendo con cara de, sí, salud, ¿no? O sea, teníamos que explicarles, no, es que mira, Ra Horakhti es que en forma de halcón, y entonces mira, todas las figuras que ves con forma de halcón, déjame revisar si efectivamente en jeroglíficos tiene el nombre de Ra Horakhti o es otra advocación, pero fuimos armando conjuntos, y esos conjuntos fueron armándose de manera orgánica gracias a que la curaduría de la museografía estuvieron trabajando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cosa interesante fue a mí me gustó mucho, porque también pusimos muchos elementos, por ejemplo, de escritura. Entonces, por ejemplo, teníamos juntas con los museógrafos, porque bueno, obviamente me decían, oye, quiero aprender sobre Egipto. Sí, claro, ten este libro, ¿no? El Conemun. Pues es un mamotreto, nunca lo iban a leer. Entonces, literalmente fuimos haciendo con muy gráfico, esta exposición fue muy gráfica, mostrando los diferentes elementos gráficos, en este caso del Sol. Entonces obviamente les íbamos mostrando estos a los museógrafos, íbamos platicando con ellos, no explicándoles, sí, es que mira, o sea, aunque veas un circulito con una cobra o con ciertos rayos, es el mismo dios Sol, pero efectivamente depende la advocación que estamos teniendo, pero tú más bien crea, con estos elementos, tú también desarrolla algún discurso museográfico para poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues como les comento, bueno, obviamente las pirámides, una cosa muy interesante, a mí siempre me preguntan en el Museo Nacional de las Culturas, que tenemos la sala de Egipto, me pregunta que mucha gente se va como un poquito molesta, que porque dicen que iban a la sala de Egipto y que no vieron las pirámides, ¿no? Y digo, bueno, es que sería un poco difícil que trajéramos la gran pirámide de Jufu a un museo, ¿no? O sea, la dejamos caer y de plano cae encima de todo el zócalo y la catedral, y es enorme, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, en la exposición de Faraón sí tuvimos piramidiones, estos elementos, estos remates arquitectónicos que se ponen en las tumbas, nos dio pie para hablar sobre las pirámides, ¿no? En el caso ahorita del Museo de las Culturas, por desgracia no tenemos ningún piramidión, entonces tendremos que usar un recurso gráfico para explicarlo, ¿no? Entonces fíjense sobre todo, ¿no? Esto es un poco parte de la idea, es parte, de hecho, ya tiene unos años, por eso las imágenes se ven un poco pixeleadas, no había de tan buena resolución en esa época, pero justamente fíjense, les mostramos las fachadas de los templos, los diferentes nichos, elementos arquitectónicos que tiene la arquitectura monumental egipcia, y justamente, bueno, obviamente también todos los jeroglíficos, todos los relieves, y eso museográficamente se tradujo, obviamente no era hacer nada más una calca, ¿no? Una calca de estas cosas, sino era darle una nueva interpretación, y justamente, ¿no? Fíjense estos nichos, justamente en la arquitectura egipcia, es lo que teníamos en la entrada de la exposición de Faraón. Se manejó también muchas partes, digamos, con luces, ¿no? Para dar esta iridescencia del dios solar, y también, por ejemplo, fíjense, por ejemplo, el MDF, que todos los museógrafos es el que utilizan, pues lo dejamos crudo, literalmente lo dejamos con el mismo colorcito que tiene, porque, pues fíjense,
esa decisión curatorial nos ahorró bastante dinero, porque estaban viendo, bueno, pues saber de qué color se ponía, que evocar al desierto y no sé qué. Les dijimos, déjenlo de ese color, o sea, las piedras areniscas son del color más o menos de ese, más bien vamos a el presupuesto que nos hubiéramos gastado en pintura, mejor lo utilizamos para construir cosas más interesantes, ¿no? Entonces les digo, se jugó mucho también con la iluminación para esto. Fíjense en este caso, si se dieron cuenta ahorita con las imágenes, los nichos es una forma que estuvo perdurando en la museografía. Teníamos obviamente las vitrinas las habíamos arremetido en nichos, y todo esto justamente para evocar todas estas fachadas de los palacios y de las tumbas egipcias, ¿no? También, por ejemplo, nos hicimos, como les digo, no era obviamente ser una calca, como nos vino también muchas piezas de el faraón Ajenatón. En realidad, por ejemplo, el que tienen allá arriba es el relieve, este relieve de Tell el Amarna, pues hicimos obviamente un poco más simplificado, pero fíjense qué interesante, ¿no? Justamente poniendo con el MDF y poniendo justamente aquí la cara de Ajenatón, todo este personaje que hizo toda esta revolución de Amarna, pues obviamente emulando obviamente parte de una pieza arqueológica, ¿no? Entonces es una cosa interesante, ¿por qué? Porque evidentemente esto no se hubiera podido producir como tal si no hubiera atrás un curador que estuviera diciendo, oye, ¿sabes qué? Es que la pieza es así, significa esto, significa lo otro. Claro, haciendo la información tanto de la pieza arqueológica original que tenemos aquí, pero en muchas ocasiones a veces uno piensa, claro, el curador nada más se dedica a estudiar las piezas y a lo mejor el trabajo que vemos es la cedulita, ¿no? La información que escribió ahí y ahí se acabó el trabajo del curador. Pues no, el curador tiene que ver todo esto, ¿no? Toda esta racionalización que es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente, fíjense, también epígrafes, en muchas ocasiones poníamos textos muy bonitos sacados directamente de las fuentes egipcias, pues obviamente con estos elementos, y bueno, pues iba haciendo todo el trabajo. Como les comento, el trabajo a veces de una exposición o de un museo empieza, para el curador empieza años antes de que todavía de que se inaugure, y una vez inaugurada la exposición el trabajo continúa todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más una rápida muestra de cómo fue esta exposición, tampoco los quiero abrumar, pero sobre todo, ¿no? Miren, yo no sé si se acuerdan, si ya la he visto, había una especie de bovedilla de medio cañón en la parte de arriba, con el cielo estrellado, pues justamente era este cielo estrellado de la diosa Nut, que obviamente sacamos el elemento de los sarcófagos, ¿no? Entonces a veces muchas personas también piensan, ¿no? Bueno, es que el museo nada más es ver las piezas, o nada más verlos al nivel de esto, no hay que ver todo el entorno, y también a veces en el techo y en el piso el curador está presente, ¿no? Hemos hecho juegos de poner en guías en el piso, huellitas o algo, el curador tiene que decir, es que se pone tal jeroglífico, no se pone tal cosa, ¿no? A veces no nos hacen mucho caso, pero bueno, ahí nos está trabajando en eso, ¿no? Entonces, bueno, básicamente rápido, nada más elementos, fíjense, fachadas de templos, todo este elemento museográfico, pues justamente emulando todo esto. Y bueno, pues obviamente hubo muchos elementos que se estuvieron reiterando, ¿no? Y bueno, obviamente pues no hay nada mejor que cuando las exposiciones son visitadas, pues bueno, en este caso tuvimos una afluencia, miles de gente todos los días, era impresionante la verdad. Y bueno, lo interesante es que obviamente la gente, eso es en los estudios de público, nos mostró, ¿no? A veces los estudios de público lo que nos interesa saber es cuánta gente entra, cuánto viene, de qué nivel socioeconómico, ¿no? Pero sobre todo al curador le importa si realmente el mensaje que se hizo, si realmente fue transmitido, ¿no? Y en muchas ocasiones nos hemos dado la cuenta que efectivamente a lo mejor es nada más tener una o dos ideas. A lo mejor yo siempre digo que es la elegancia de la sencillez. A lo mejor el público no lo vas a atormentar que se aprenda 15 conceptos claves, ¿no? Con que se aprenda uno o dos claves, pero que los puedas desarrollar de una manera armónica, y los puedas desarrollar de una manera que la gente se le haga un interesante, estás haciendo bien tu trabajo, ¿no? Entonces yo creo que en este caso, pues bueno, fue un muy buen ejemplo. Entonces, bueno, nada más rápido un poco detrás de las cámaras, también el curador parece que no, tenemos que también saber un poco de AutoCAD, también tenemos que saber un poco de arquitectura. Bueno, como arqueólogo es más fácil, no se sabe de esas cosas, ¿no? ¿Qué te voy a contar? ¿No? ¿Sí, no? Pero bueno, en este caso, por ejemplo, pues son las plantas museográficas, ¿no? O sea, las plantas museográficas las relacionan generalmente los museógrafos, muchos son arquitectos, entonces también tenemos que saber la simbología y todo lo que están utilizando, ¿no? Entonces un trabajo continuo, sobre todo también, ojo, de especialización y sobre todo de estar actualizado, ¿no? Por ejemplo, muchos de mis maestros, en este caso, ellos eran, por ejemplo, arquitectos y todavía siguen haciendo los planos a mano, es una maravilla, ¿eh? O sea, hacen la planta museográfica, lo dibujan todo y después ya lo pasan al AutoCAD, ¿no? Ahora las nuevas generaciones lo están haciendo todo en AutoCAD, no necesariamente. Muchos de mis maestros me han dicho, es que si lo dibujas a mano es mucho más orgánico y tienes otro tipo de cosa, y claro, el AutoCAD ahí es mucho más fácil cambiarlo y hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues diferentes métodos de trabajo, ¿no? Entonces digo, nada más un ejemplo para que vean obviamente las plantas museográficas, todo lo que se tiene que hacer, todo a veces no es que diga uno, ah, claro, es que es el relieve tal, ¿no? Muchas veces son por claves, ¿no? Las listas de obras están llenas de
acá la pieza 1, la pieza 2, la pieza 3, la 4, bla, 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 el número de inventario. Entonces es impresionante porque a veces todo eso tan bonito que uno lo ve en la sala, entonces a veces el trabajo es totalmente en claves, ¿no? O sea, y a veces en este mundo ya está lleno de acrónimos, literalmente todo está lleno de acrónimos, ya no llamas las cosas por su nombre, pero también tienes que saber de este mundo, ¿no? Y bueno, pues obviamente también parte del trabajo del curador es estar en continuo, esta ya es más contemporánea, en continuo relación y en continuo estudio, no nada más de los objetos que están en sala, sino también lo que están en los acervos. En este caso es una colega egiptóloga de Austria que nos visitó aquí en México y literalmente estamos discutiendo acerca de qué tipología es esta ánfora, ¿no? Entonces todos los del museo nada más se nos quedan viendo con cara de bueno estos, pero bueno, pudimos delimitar varias cosas, una estela maya que también tenemos ahí en el museo y bueno, diferentes formas, por ejemplo, que también es tema para otro, movimiento y conservación de colecciones, evidentemente también es todo un mundo que se tiene que hacer y bueno, en los museos que nada más les traigo, tenemos miles de objetos, este es el Museo de las Culturas, el que está en Moneda 13 y obviamente cada objeto, como les comento, se le tiene que hacer su propia investigación, ¿no? Entonces, ahí también es tema para otra conferencia, los catálogos razonados, las investigaciones, cada objeto se le puede generar un mundo acerca de interpretaciones y esas también van cambiando, ojo, ¿no? Porque es muy común que nosotros tenemos esta pieza y resulta que en el Museo de Berlín tienen el otro pedacito, en el Museo del Cairo tienen el otro pedacito y resulta que a lo mejor si es una pieza de antropología, las comunidades ya perdieron la forma, ya no saben cómo hacer esas cosas y a lo mejor el museo es el repositorio de ese conocimiento que si se lo compartimos a las comunidades podrían redescubrir varias cosas, ¿no? Así de ese tamaño pueden ser lo que está guardado en estos acervos, literalmente son cajas fuertes pero de tesoros culturales que tenemos, ¿no? Y bueno, obviamente el movimiento de colecciones también muy rápido, también es tema para otra cosa, pues no crean que nada más las piezas llegan así como cualquier cosa, tiene toda una metodología, se tienen que armar cajas especiales, se tienen que mover de manera muy delicada, muy especial. Esta es una pieza del Museo de las Culturas que estuvo en la exposición de Isis y justamente, ¿no? Vean toda la forma de transportarlas con todo el cuidado, las eslingas tienen que estar forradas de terciopelo, tienen los materiales, son carísimos, también los museos también son muy caros porque aunque ustedes lo vean y dicen, no, pues sí, claro, es como una especie de unicel, pues no, es una cosa que se llama Tyvek, que es carísima, también todos los diferentes para minorar los impactos y todo, y obviamente recuerden, el movimiento de colecciones también son seguros millonarios, de millones y millones de euros y de dólares. Yo se les contara las cosas que he tenido que firmar, que me muero 10 veces y nunca los termina de pagar, ¿no? Que por fortuna no, nunca ha pasado nada, ¿no? Y bueno, pues obviamente, como les digo, también en el montaje, que es, como les comento, el momento más divertido y al momento también más peligroso, porque es justamente cuando están las obras más expuestas, pues todos los que tenemos que hacer, uno de nuestros restauradores del museo, justamente haciendo todo el montaje de otra exposición que se llama América Migración, ¿no? Y literalmente como escena del crimen, cuando estamos trabajando tenemos que poner guardias, tenemos que poner sirenas, tenemos que poner todo y hasta las bandas para que nadie pase, ¿no? Es un trabajo muy complicado, un trabajo muy especializado que solamente ciertas personas con la capacidad para hacerlo lo pueden hacer y son años de entrenamiento, ¿no? Y bueno, pues obviamente no estamos exentos de gozo, en realidad, ay Dios, los años sí pasan, ¿no? En este caso, pues bueno, gracias a los museos, pues fíjense, no nada más, también tenemos este rollo, es que el curador y el que hizo el que salen las entrevistas y todo, ¿no? Pues en realidad es una parte del proceso, ¿no? Porque por ejemplo para la exposición de Persia, pues ven nada más todos los que trabajamos en el montaje, luego un día con unas cervecitas se les cuento la anécdota, literalmente estuvimos 2 días antes trabajando toda la madrugada y fíjense, pues hasta elementos como montacargas y todo, ahí estoy yo y ahí está mi compañera Alejandra y bueno, pues gracias a esto obviamente también, pues fue cuando viene la exposición de Irán, la de Persia, Fragmentos del Paraíso, pues yo creo que si no me hubiera dedicado a estas cosas, nunca en mi vida hubiera podido tener la placa de Darío, de la Fundación de Persépolis en las manos, digo con guantes, siempre con guantes para dejar sus huellotas, o la copa de Mardasht, que es uno de los primeros ejemplos de la escultura protoelamita, ¿no? Y bueno, en este caso también parte les dije que es la parte de la legoteca, ¿no? En esta parte, bueno, evidentemente el trabajo no nada más es en el montaje, está revisando que todo esté bien, que todo haya llegado bien y toda la cosa, ayudar a limpiar, hay que ensuciarse las manos, obviamente, hay que limpiar las cosas, hay que ayudar, pero también en la posvisita, ¿no? O sea, los museos, ustedes recuerdan aquí en México, los museos se cierran los lunes, ¿no? Y la gente luego me pregunta, es que son los días que descansan, son los días que más trabajamos, ¿no? Porque son los días que tenemos que abrir vitrina, limpiamos, vemos que si el foquito ya está fallando, que si no esa cosa, es el día que se da mantenimiento y muchas ocasiones a mí me tocó en esas grandes exposiciones
ocasiones el día que se hacen las entrevistas, ¿no? Entonces ahí está la guapa de María Roy, la del Canal 11, ya nos fueron a entrevistar, y porque obviamente pues quieren que se vea la exposición así sin gente, que se vea todo bonito. Entonces ya era literalmente, me tenían los lunes apartado porque iban los diferentes medios y los tienes que atender, y puedes estar desvelado, puedes estar jodido, puedes estar todo, pero uno siempre tiene que poner su mejor cara, evidentemente, ¿no? Entonces también hasta el curador tienes que literalmente darte tu, pues no maquilladita, pero por lo menos una manita de gato para no salir como en las condiciones infrahumanas que luego estamos durante el montaje, créanme, ¿eh? Yo creo que las fotos estas se las escogí porque soy donde me veo menos peor, pero hay una que a veces parecemos como vagos porque literalmente tapados con unos cartones para dormirse media hora para aguantar el trajín de todo el trabajo, ¿no? Y bueno, pues ya para concluir, a mí siempre me gusta concluir un poco con un poco de humor, les voy a traer un poco también unas cuantas reflexiones finales. Pues obviamente yo creo que el mejor lugar para que las obras arqueológicas, antropológicas estén, pues obviamente es en un museo. En el museo, pues aquí como nos dice esta viñeta, la vida es tan injusta, ¿no? Pues está la Venus de Milo sin brazos y esta Shiva, pues con todos los brazos, ¿no? Pero es una forma, yo creo que hasta, yo siempre digo de broma, que probablemente en las noches, digo, así como un poco en la noche del museo, las piezas han de ahí en las auras místicas, pues obviamente es en un lugar donde no fueron obras de la India, obras de la Grecia antigua, nunca eran para estar en un mismo lugar, y ahora en los museos pueden convivir, y en este caso la gente puede reconocerse a ti mismo y puedes reconocer la otra edad, que eso es lo más importante, ¿no? Te puedes dar cuenta que el ser humano tiene una diversidad cultural maravillosa, y bueno, esta hasta digo, es que yo me la paso cuando veo una cosa así bonita la bajo, pues literalmente, ¿no? Estuve enterrado 5,000 años, terminé en el museo, yes, ¿no? O sea, yo creo que es el mejor destino que una obra arqueológica puede tener, justamente estar en un museo, porque pues obviamente Diego ya es un rollo muy de arqueología, pues sirvió su vida en el contexto sistémico, es decir, era parte de una sociedad, de un proceso, terminó esa vida, quedó enterrada, quedó olvidada, y después de unos cuantos miles de años llegaron los arqueólogos, la descubrieron y otra vez la pusieron en uso, ¿no? Ya no tiene el mismo uso, obviamente a lo mejor muchas de estas obras eran dioses, eran otras cosas, pero están teniendo vida nuevamente, ¿no? Entonces lo importante, no son objetos muertos, ¿no? También es muy común, que ahora está muy de moda con estos rollos posmodernos, que dicen que el museo nada más es un mausoleo donde están las cosas muertas y que ahí no nada. En realidad están más vivas que nunca, ¿no? Están contando historias, y es gracias a los equipos que trabajan en los museos que podemos conocer, ¿no? Entonces, bueno, nada más por último vamos a traerles, les traje unas 3 citas que yo creo que deberían guiar nuestro trabajo. Bueno, primero, pues obviamente la imagen es reveladora, porque desgraciadamente pues también hay que estar siempre en investigación, gestiones y todo, a veces nos come la burocracia, literalmente, ¿no? Entonces digo, no es de todos los museos, a veces es también un mal que tenemos, yo creo que en el siglo XXI, es literalmente nos piden tantas cosas administrativas que a veces al curador lo que menos tiene tiempo es ponerse a investigar, porque tiene que ser un montón de cosas y de gestiones, cosas que a lo mejor no necesariamente tenía que ser uno el trabajo, lo tiene que hacer, pero bueno, pues hay que estar siempre al pendiente, ¿no? Siempre hay que poner la mejor cara. Y fíjense, esta es muy bonita porque a mí creo que me interesa mucho, ¿no? Dice, el reto de la inclusión en los museos pareciera incuestionable. O sea, todo el mundo, los que estamos aquí en ese seminario y afuera, decimos, claro, los museos son muy importantes, ¿no? Pero ¿por qué son importantes, no? Sin embargo, los impulsos que la motivan pueden ser contrapuestos. Por una parte, el de democratizar el acceso a la cultura, y por la otra el de realizar solo una mejor mercantilización, ojo que eso también, de estos espacios. La clave para diferenciarlos pareciera residir en cómo se comunica a los públicos, como clientes a complacer o como ciudadanos con derechos comunicacionales y culturales. Y eso también es una cosa muy importante, porque también hay que tener las cosas en su justa medida. Hay ocasiones que, por ejemplo, nosotros queremos nos importa mucho el estudio público y cuánta gente está entrando, ¿no? Entonces decimos, si entra más gente, es que estamos haciendo bien nuestro trabajo. No necesariamente. En realidad es ocasiones que nosotros tenemos que, y tampoco, por ejemplo,